Family Talks, conversaciones para sanar en familia. Mi nombre es Lorena Jiménez y te doy la bienvenida a este espacio que he creado luego de más de 14 años de experiencia acompañando a familias en sus procesos de crianza durante la primera infancia, es decir, desde el embarazo hasta los primeros 7 años de vida, y que luego de ver que hay tantas conversaciones que necesitamos comenzar a hablar para sanar, no solo como familia, sino también como sociedad, pues me atreví a crear este espacio para juntos acompañarnos en este proceso y así comenzar a sanar. Hoy vamos a estar hablando de un tema bueno, la verdad es que lo veo muy frecuente en la consulta y que leyendo acerca de las últimas investigaciones que se han hecho en relación a la salud mental infantil, se repetía con mucha frecuencia este punto, así que decidí profundizarlo en este episodio, y es la salud mental infantil en relación a los conflictos parentales. Cuando los niños están expuestos a conflictos entre sus padres, cómo esto puede traer repercusiones. Y vamos a estar hablando no solo a nivel emocional, a nivel conductual y social, sino también a nivel neuronal. O sea, quiero poder compartir con ustedes cuáles son las posibles repercusiones o los posibles impactos a diferentes niveles, y también cuáles pueden ser esos espacios que nos pueden ayudar a reparar y sanar. Algo que yo siempre acompaño, cuando acompaño me gusta hacer referencia, es el hecho de que nosotros podemos reparar, y posiblemente no nos han enseñado en las crianzas tradicionales a cómo hacerlo. ¿Qué quiero decir? Cuando de pronto hay una discusión en casa, cuando de pronto pierdo la paciencia y yo grito, siempre hay una oportunidad, mientras voy corrigiendo, por supuesto, una oportunidad de reparar, de pedir disculpas y sobre todo de poder reparar esa relación que se pudo haber visto afectada por alguna de las situaciones que pueden estar ocurriendo en casa. Así que no solo vamos a estar teniendo pues, esta información, sino que también se puedan llevar herramientas para que ustedes comiencen a reparar. Y cuando hablo de conflictos parentales, no solo hago referencia, que de pronto es una de las cosas o de las confusiones más frecuentes, y tiene que ver con si solo ocurre cuando, o si solo hago referencia cuando papá y mamá están separados o divorciados, y honestamente no. Cuando hablamos de conflictos parentales, hablo o hago referencia a esas relaciones o situaciones donde papá y mamá puedan estar teniendo algún conflicto en donde los niños están constantemente expuestos y comienza a repercutir a nivel neuroquímico, donde ellos puedan segregar más cortisol, a nivel neuronal, porque se afectan muchas estructuras neuronales, y sobre todo en el proceso de autorregulación emocional. Los estudios nos hablan que los niños que tienen alta exposición a conflictos parentales o una exposición que es prolongada, comienzan a tener como dificultades de gestión emocional, que quiero decir, de no saber qué hacer con lo que están sintiendo, cómo expresar sus emociones, cómo reaccionar ante una emoción muy intensa, y también una dificultad para comenzar a desarrollar habilidades sociales como por ejemplo la empatía, establecer nuevas amistades y muchas otras que no son habilidades sociales específicas para una edad, sino que son habilidades sociales para toda la vida. Cuando hablamos de inteligencia emocional, y me gusta siempre como ponerlos en contexto, la inteligencia emocional tiene, digamos, 5 dimensiones donde a través de cada una de ellas vamos desarrollando herramientas que nos ayuden a gestionar, a gerenciar qué hacemos, qué estamos sintiendo, y cuando tenemos una emoción, bien sea placentera o displacentera, que es muy intensa y que se escapa un poco de ese espacio donde yo me siento cómodo, comenzamos a tener, o los niños comienzan a tener nuevas herramientas para comenzar entonces su proceso de autonomía emocional. Y resulta que los niños que están expuestos durante específicamente la primera infancia, pues van a tener muchas dificultades para esto, comenzando por el proceso de la autorregulación emocional. Cuando un niño comienza a entender o comienza a crecer con estas dinámicas donde hay discusiones, donde hay conflictos, que ya voy a hablar un poquito de los dos tipos de conflictos de los que los niños pueden estar expuestos, comienza a ser ese punto de referencia ante todo lo que el niño va a estar expuesto. ¿Qué quiero decir?
hay ciertas cosas que están presentes donde el niño o la niña va a ir entendiendo qué está bien y qué está mal. Su desarrollo moral, su desarrollo social, su desarrollo incluso de inteligencia emocional. Lo que ocurre durante la primera infancia es que todavía no, las dimensiones del desarrollo, las dimensiones evolutivas, no están, sobre todo la moral y la social, no están tan despiertas, tan conscientes. Entonces, durante la primera infancia, los niños comienzan a aprender y a imitar a través de las neuronas espejo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Son unas neuronas, antes de continuar, son unas neuronas que se encuentran en nuestro lóbulo prefrontal, ubicadas un poco por acá, que se encargan de imitar lo que yo veo. O sea, lo que yo estoy viendo, yo lo copio, yo lo imito, yo lo ejecuto de la misma manera, sin pasar por el filtro de si está bien o si está mal. Todavía no tiene, o sea, las neuronas espejo no son encargadas de filtrar esta información. Su encargo o su trabajo es que nosotros podamos aprender a través de la imitación social. Y las neuronas espejo como tal están activas desde el quinto día de vida. O sea, desde el quinto día de nacido ya el bebé comienza a imitar lo que está viendo y a través de la interacción social, entonces es que van a poder entender que sí, que no, o sea, le van terminando como de dar forma al constructo social per se. Entonces, en toda esta información que ellos comienzan a recibir durante la primera infancia, comienzan no solo a imitar, sino también a tener esta situación de las discusiones, de los conflictos, como un punto de referencia donde ellos van a poder comparar cualquier otra interacción social, sin todavía realmente tener la conciencia de si es una relación, bien sea social o de pareja, sana o una relación que tenga pues efectos dañinos en sus procesos individuales y sociales. Entonces, poder entender esto nos va a ayudar a generar una base sobre la que nosotros vamos a comenzar a construir diferentes, no solo nociones de repercusiones en la salud mental infantil, sino al mismo tiempo cuáles van a ser las herramientas, los cambios o los ajustes que podemos comenzar a aplicar en casa. Lo primero que considero que es importante es que podamos crear como una distinción entre los conflictos. Hay conflictos que son abiertos, en donde podemos ver que los padres como tal, bien sea que viven juntos o aunque no vivan juntos, mantengan relaciones que sean de discusiones, de peleas, donde de pronto haya alguna amenaza, algún chantaje emocional, donde incluso pueda escalar a gritos o, por supuesto, agresión física y verbal. Entonces, cuando los niños están expuestos a este tipo de conflictos, comienza a generarse una especie de un estrés que se ve como cortisol y que al mismo tiempo a nivel de comportamiento conductual comenzamos a ver síntomas relacionados con estrés y ansiedad infantil. Por el contrario, también están los otros conflictos que son como los conflictos encubiertos o yo le llamo el conflicto pasivo, en donde podemos ver que hay una relación relativamente sana, sin embargo, se prestan como situaciones o se prestan dinámicas que no son sanas, como por ejemplo la ley del hielo, hablar mal de un padre delante del niño, que de pronto al niño se le involucre de una forma u otra a través del chantaje en el conflicto parental, la indiferencia, el ignorar a un papá o todo lo que tenga que ver con ese papá, o que simplemente se anule emocionalmente hablando la figura delante del niño. Entonces, ¿qué ocurre cuando el niño está expuesto a este tipo de conflictos o incluso a una mezcla de conflictos? Empieza a ocurrir una hiperactivación emocional. Hago un paréntesis acá, esta hiperactivación emocional también nos puede ocurrir a nosotros, solo que en este caso me estoy enfocando en el niño como tal, cuando está expuesto a un alto nivel de estrés, sobre todo a un estrés sostenido. Entonces, esta hiperactivación emocional tiene mucho que ver con el sistema nervioso central, que sabemos que es súper importante en todos nuestros procesos emocionales. Y lo que ocurre es lo siguiente. El sistema nervioso empieza a estar más alterado y comienza a interpretar situaciones como posibles detonantes o posibles amenazas que a su vez va a reactivar la respuesta de huir, de pelear o de congelarse ante la situación que está viviendo. Yo les voy a compartir aquí en la descripción del episodio una publicación que yo hice en mis redes sociales con
¿cuáles son esas conductas que nos pueden hablar de que los niños tienen este sistema alterado? Y sobre todo, ¿cuáles son esas conductas que nos hablan de la respuesta de huir, de pelear o de congelarse? Y aquí es súper importante esto que les quiero transmitir. Cuando un niño está expuesto a un estrés, en este caso estoy hablando de conflictos parentales, pero también aplica para otro tipo de conflictos o de estrés sostenido. Muchas veces, sobre todo cuando hablamos de niños durante la primera infancia, no entienden lo que están viviendo, no pueden, no saben todavía cómo ponerle un nombre. Si no le pongo nombre, no entiendo qué hacer. O sea, hay una serie de situaciones que comienza a verse afectada o saboteada por la falta de herramientas emocionales o por su edad, donde todavía el cerebro no está preparado, madurativamente hablando, para poder hacerle frente a esta situación. Entonces, ahí es donde entra el sistema nervioso y ahí es donde entra nuestro sistema límbico que está en nuestro cerebro para poder protegernos ante posibles amenazas, y puede que no sea una amenaza real, pero que como el sistema nervioso está alterado, lo interpreta así. Les hago como algunos ejemplos rápidos. Cuando ustedes están hablando con su hijo o están llamándoles la atención o estableciendo un límite y ellos comienzan y él se comienza a reír de como de nervios. Eso es una respuesta de estar congelado. Cuando de pronto uno de sus hijos se hace el sordo, se hace la sorda ante una situación. Eso también tiene que ver con este mecanismo de defensa. El literalmente voltearse e irse, el retar, o sea, hay muchas conductas que tienen que ver con esto, solo que normalmente no lo consideramos así. Automáticamente pensamos que está siendo grosero o se piensa que el niño es grosero, que está mal criado, y entender de dónde viene la conducta es lo que nos va a ayudar a poder apoyar al niño a trabajar sus retos, bien sea a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel neuronal y familiar. Entonces, cuando empezamos a cambiar un poco la mirada y podemos interpretar el comportamiento como una señal de auxilio ante una situación que el niño todavía no sabe cómo identificar, podemos comenzar a trabajar en la herramienta y sobre todo en la raíz de la situación. Y esto es lo que ocurre también con la hiperactivación emocional, que entonces cualquier situación, cualquier estímulo, en lugar del niño poder responder ante él, comienza a tener esta sobrereacción cuando en realidad es el sistema nervioso diciendo no sé cómo gestionar esto que estoy viviendo. Entonces, esto no solo va a interferir en el bienestar emocional, sino es que también va a afectar procesos de memoria del niño, de procesos de aprendizaje y de socialización. Entonces, lo que quiero es que ustedes puedan ver cómo este estrés comienza a ir, digamos, saboteando o perjudicando diferentes áreas del desarrollo infantil que por lo general están sin atención, y entonces el niño no solo sigue expuesto al estrés de ver a sus padres discutiendo o a ver que sus padres no se están hablando o que él le tiene que decir a mamá este mensaje que le mandó a decir papá y viceversa, sino es que aparte comienza a afectar su mundo interior y por ende todos los escenarios donde él o ella se vaya a desenvolver. Y esto es algo crítico que necesitamos comenzar nosotros a trabajar y que se requiere también de mucha información, de mucha paciencia y de mucha receptividad emocional para tener nuevas herramientas y comenzar a transformar esa dinámica no solo entre papá y mamá, sino también con el niño en sus procesos de aprendizaje. Entonces, por supuesto que cuando un niño está expuesto a este tipo de situaciones, los estudios nos los dicen y lo podemos ver quienes acompañamos a familias. Cuando hay este tipo de dinámica, los niños tienen mucha dificultad para desarrollar empatía, bien sea hacia ellos mismos y sus necesidades, pero también hacia los demás, hacia sus pares o incluso sus familiares. Hay una dificultad importante de establecer relaciones sociales y sobre todo de saber cómo gestionar las emociones, especialmente displacenteras. Y esto no solo tiene que ver con lo que el niño pueda estar viendo, que les comentaba al principio, como una referencia, sino también con un proceso del cerebro. Diferentes partes del cerebro se ven profundamente afectadas cuando el niño está expuesto a altos niveles de cortisol y cuando estos niveles de cortisol son prolongados o expuestos durante un largo tiempo o un periodo muy alto, muy largo. Entonces, les quiero compartir cuáles son las diferentes estructuras. Voy a hablar de 5 o 6 estructuras neuronales
neuronales que se ven realmente afectadas en el proceso, sobre todo cuando los niños están expuestos a altos niveles de cortisol prolongados en el tiempo y específicamente, ¿cuál es la repercusión? O sea, ¿cuál es el síntoma que yo puedo ver o cuál es la afección como tal de que estas estructuras neuronales se vean afectadas para entonces así poder tener un poco más de conciencia y entender de qué forma podemos acompañar a los niños? La primera que les quiero hablar es acerca del hipocampo. El hipocampo es una estructura neuronal clave para los procesos de memoria y aprendizaje. Entonces, fíjense qué ocurre con el hipocampo. El estrés crónico puede reducir significativamente el volumen, o sea, el tamaño del hipocampo. Y esto, a su vez, entonces va a repercutir o va a generar muchas dificultades para que el niño pueda aprender, para que pueda recordar, incluso gestionar nuevas experiencias. Va a ser o va a dificultar que los niños puedan tener capacidad de adaptación también a estos escenarios y por ende entonces vamos a ver que los niveles van a seguir subiendo, los niveles de cortisol, generando un efecto neurotóxico. Comienza entonces a hacer un tóxico en el cerebro per se y a seguir afectando el hipocampo y muchas otras estructuras. La segunda que les quiero comentar es la amígdala. La amígdala, pues yo le he hablado antes por acá y en redes sociales, la amígdala es como nuestra torre de control. Es realmente la que puede entender dónde estamos siendo, o sea, dónde sentimos que hay alguna amenaza, nos ayuda a poder ver si estamos realmente cómodos en una situación, también ayuda con los procesos de memoria y aprendizaje, pero especialmente tiene un factor o tiene un rol importantísimo en la regulación emocional, especialmente en esos escenarios donde hay mucho miedo, temor e ira, y es la encargada de esta respuesta de huir, de pelear o de congelarme. Entonces, es esa torre que nos va a ayudar a entender en dónde estamos, cómo es la situación que estamos viviendo y desde ahí qué tipo de respuesta nosotros podemos dar para sobrevivir y para poder responder ante la interacción. ¿Qué ocurre cuando hay altos niveles de cortisol? Bueno, la amígdala se sobreestimula, o sea, puede aumentar significativamente la actividad de la amígdala, lo que va a repercutir o lo que se va a demostrar en una mayor reactividad emocional, en donde el niño puede realmente sentir mucha dificultad para gestionar su ansiedad, para gestionar su miedo, para gestionar su ira, y en esto puede llevarlo a tener emociones o reacciones emocionales que sean muy intensas y como digamos, desproporcionadas. O sea, podemos ver que el niño está sobre reaccionando, pero tiene que ver con su amígdala y con su sistema nervioso central. Entonces, el tercero o la tercera estructura neuronal de las que les quiero hablar es la corteza prefrontal. Miren, nuestro cerebro va desarrollándose de atrás hacia adelante y estudios hoy nos hablan de que esta parte, digamos, el cerebro termina de madurar entre los 25 y 30 años, incluso algunos estudios hablan de hasta 35 años. Y a pesar de que es un proceso que lleva su tiempo, nosotros comenzamos a generar diferentes reacciones que van a estimular o a perjudicar como tal el proceso madurativo del cerebro. Y en nuestro cerebro, digamos, lo avanzado o lo superior de nuestro cerebro se encuentra en el lóbulo prefrontal, porque también es ahí donde se almacena mucho de lo que tiene que ver con nuestros procesos de autorregulación emocional. Entonces, es importantísimo para poder nosotros tener un cerebro que pueda estar integrado y que se traduzca o se transmita en habilidades emocionales para la vida. ¿Ok? Entonces, en la corteza prefrontal, como les decía, no solo están los procesos de autorregulación emocional, sino también el control de los impulsos, la toma de decisiones, o sea, procesos que son importantísimos en el desarrollo social y en las interacciones de un niño fuera y dentro de casa. Toma de decisiones, control de los impulsos y regulación emocional. ¿Qué ocurre cuando el niño está expuesto a un estrés prolongado? El cortisol, que es la, digamos, traducción bioquímica del estrés, de la ansiedad, de la ira, comienza a inhibir el desarrollo de la corteza prefrontal. ¿Qué quiero decir? Deja de crecer, deja de madurar, deja de desarrollarse como debería para su edad. Entonces, eso a su vez
le dificulta al niño la capacidad para regular sus emociones, comienza a presentarse o a manifestarse en dificultades del comportamiento, también dificultades para concentrarse, para realmente controlar los impulsos y tomar decisiones apropiadas y acertadas según su edad. Entonces, fíjense lo importante de esta corteza prefrontal y que muchas veces cuando vemos de pronto un niño con estas conductas, pues automáticamente se genera un juicio o se genera una etiqueta. ¿Qué quiero decir? Se genera el juicio desde el desconocimiento, en donde se le puede decir al niño que es un mal educado, que está mal criado, que es un grosero, etcétera, etcétera, o se genera una etiqueta que es así por esta cosa, o incluso que tiene un diagnóstico no elaborado, un diagnóstico que no lo hizo un psicólogo, sino como la referencia de lo que se puede creer. Y al final se trata de un estrés que no corresponde al niño como tal, sin embargo, sí le está afectando en su proceso neuronal y por supuesto que va a tener repercusiones y manifestaciones en todo lo que el niño haga. Otro punto importante acá, que casi no se habla, es del cuerpo calloso. En nuestro cerebro nosotros tenemos un cuerpo calloso que está justo aquí en el medio y es el encargado de que nuestros dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, se comuniquen entre ellos. Cuando de pronto desde pequeño fomentamos el gateo, ahí también estamos trabajando no solo la comunicación entre hemisferios, sino es que el cuerpo calloso también vaya madurando y que cada vez tenga una mayor hiperconexión entre los hemisferios, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay mucho estrés? Bueno, comienza a afectar al cuerpo calloso haciendo que se impida o que se saboteen los procesos de comunicación entre un hemisferio y el otro. Y esto puede, bueno, impactar muchísimo a nivel físico, a nivel de todo lo que tiene que ver habilidades motoras y en este caso con el tema de la salud mental, pues por supuesto que va a afectar con lo que tiene que ver gestión emocional y también solución de problemas. Entonces, es como un impacto a diferentes niveles en diferentes áreas de desarrollo. Y por último, la última estructura neuronal de las que le quiero hablar es el eje hipotálamo pituitaria adrenal, que se abrevia HPA. Este eje es el que regula la respuesta del estrés en el cuerpo, incluyendo nuestra liberación de cortisol. Muchas veces cuando tenemos un sistema nervioso que está hiperexcitado, que está activo, vamos entonces a comenzar a tener vamos a comenzar a liberar más cortisol del que realmente esa situación podría, pues en situaciones regulares o con un sistema nervioso central más regulado, puede comenzar a liberar. Entonces segregamos más cortisol y fíjense, y esto lo estoy hablando muy coloquialmente para que podamos estar en sintonía, el cortisol tiene como un efecto en donde mientras tú estés segregando cortisol, si comienzas a segregar por una razón particular más cortisol, él va a seguir generándose en mayores cantidades. Entonces es importantísimo, y en este caso, cuando este eje está, digamos, desregulado, comienza entonces a segregar altos niveles de cortisol que no solo van a afectar en el desarrollo neuronal, que ya les he venido comentando, sino que también a nivel físico, comienza a generar en el niño alguna alteración metabólica, de sueño, trastornos inmunológicos. Entonces comenzamos a ver cómo va abarcando diferentes situaciones. Por lo tanto, necesitamos traer a la mesa esta información, comprender que realmente a los niños sí les afecta que exista un conflicto parental en casa, sea activo o sea pasivo. Los niños se dan cuenta. Muchas veces se asume que los niños no entienden porque ellos están chiquitos, porque todavía no saben bien cómo hablar o no conocen mucho sus emociones. ¿Y qué ocurre? Los niños siempre están recibiendo información, no solo a través de sus sentidos, sino también a través de sus actividades, de sus interacciones, del lenguaje, aun cuando estén ellos comenzando con su proceso de comunicación y lenguaje. ¿Y qué ocurre? Cuando reciben esta información, en este caso conflictos parentales,
sin un contexto real, sin alguien que los ayude a entender lo que está viviendo, que les ayude a sentir calma, comienzan a interpretarlo. Y esto es un proceso que nosotros hacemos desde que nacemos y que a medida que vamos creciendo, con más conciencia, con más herramientas, comenzamos a tener otro tipo de conclusiones. Sin embargo, es importante que podamos comprender que los niños están constantemente interpretando los estímulos que les están acompañando, la información que puedan estar recibiendo y desde eso, desde ese contexto que puedan tener o que no puedan tener, van a crear conclusiones en las que van a basar su comportamiento. Parece un proceso muy complicado, parece un proceso como muy avanzado y la verdad es que lo hacemos desde que somos bebés. Y es por eso tan importante que nosotros podamos comprenderlo y sobre todo que en la medida de lo posible no solo se reduzca la exposición del niño ante estas situaciones, sino es que al mismo tiempo podamos darle un contexto real para que ellos puedan tener una mejor interpretación y puedan sacar conclusiones que sean más reales y sobre todo más sanas. ¿Qué ocurre entonces cuando las estructuras neuronales del niño comienzan a verse afectadas por el estrés a largo plazo? Por supuesto que vamos a tener repercusiones en el desarrollo cognitivo, desde desarrollo del lenguaje, resolución de problemas en su día a día, cuando ya los niños comienzan la etapa escolar, entonces puede haber dificultades para la lectura, la escritura, la interpretación de problemas y así comienza a generarse una serie de situaciones que van a repercutir considerablemente no solo en el rendimiento escolar, sino también en el proceso cognitivo que tiene que el niño ir acompañando o ir desarrollando a medida que va creciendo. Y esto también, entonces, comienza, lo que les comenté del cortisol, comienza a segregar más cortisol y comienza como un círculo vicioso en donde esta dificultad cognitiva que originalmente comienza posiblemente por esta exposición a conflicto parental, comienza entonces a repercutir en alguna actividad del niño, bien sea escolar o fuera del colegio, que a su vez sigue estimulando de forma negativa por exceso de cortisol al sistema nervioso. Y eso entonces también desencadena otro tipo de situaciones, como yo les comentaba, no solo de huida, pelea o congelarse, sino es que también puede haber repercusiones con otros órganos del cuerpo. Entonces los niños vemos que tienen dolores de cabeza, dolores estomacales, que no tienen como un sentido físico o que son bien aleatorios, dificultad para respirar a pesar de que no tengan ninguna patología. Y esto tiene que ver con el sistema nervioso y con el nervio vago. Y quiero hablar un poquito acerca de ellos para que ustedes también puedan tener esta información, sobre todo por si lo están viviendo en casa, para que puedan tener entonces algunas herramientas para calmar a ese sistema nervioso y así también apoyar al nervio vago ante la respuesta del estrés que sus niños puedan estar sintiendo. Hablemos entonces ahora del sistema nervioso y qué tiene que ver con las emociones y especialmente con la salud mental infantil. El sistema nervioso se encarga de funciones involuntarias del cuerpo, respiración, sistema cardíaco, entre muchas otras cosas. Y se divide, digamos, como en dos ramas. Está el sistema nervioso simpático y está el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se encarga de esta respuesta que les he venido contando ante el estrés que detona la reacción de huir, pelear o congelarse. Mientras que el parasimpático es la respuesta de calma y bienestar ante ese estrés. ¿Ok? Entonces, todo esto, o digamos, esta respuesta de calmarse o responder desde la calma ante el estrés, eh, tiene un protagonista, que es el nervio vago, que va a actuar a través de este sistema parasimpático. Y el nervio vago es el nervio craneal más largo que tenemos, conecta al cerebro con diferentes órganos del cuerpo, o sea, tiene diferentes interacciones con diferentes sistemas corporales que están presentes y que tienen que ver con el proceso de gestión emocional. ¿Qué ocurre? El nervio vago entonces va a tener comunicación con el corazón, con los pulmones y con el sistema digestivo. Entonces, a mayor activación contribuye a reducir el ritmo cardíaco, promueve la digestión y disminuye los niveles de estrés. Ahora bien, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este nervio vago? ¿Qué tiene que ver el sistema nervioso con la salud mental infantil?
Resulta que hay algo que se llama, y aquí se los quiero compartir, que cuando el nervio vago está bien activado, no está saturado, no hay mucho cortisol, tiene un tono alto, ¿ok? Un alto tono vagal. Y entonces va a permitir que el cuerpo se calme de una forma más asertiva y más efectiva ante situaciones o detonantes que tengan que ver con cortisol en forma de estrés, en forma de ansiedad, en forma de miedo o de conflicto parental. Entonces, un tono vagal alto está relacionado con una mayor capacidad para enfrentar, manejar y gestionar el estrés, para reducir la ansiedad y gestionar las emociones de una forma efectiva. Entendiendo entonces que tiene comunicación con nuestro corazón, con nuestros pulmones, con nuestra digestión, también podemos comprender esos escenarios en donde de pronto el niño siente, no sé, está nervioso por alguna razón y tiene dolor de barriga. Está ansioso porque hay conflicto parental y siente que no está respirando bien. Todo tiene que ver con el nervio vago y cómo el sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, está interactuando para la gestión emocional del niño. Y una vez entonces que podamos entender esto, podemos comenzar a trabajar en el nervio vago, porque también cuando hay un tono bajo como tal, hay mayor predisposición o vulnerabilidad a episodios de estrés, de ansiedad, de incluso depresión infantil, que cada vez vemos con mayor incidencia este tipo de trastornos emocionales en los niños junto a otros trastornos conductuales, sobre todo cuando hay conflicto parental de una forma prolongada. Buscando un poco herramientas para apoyar a ese nervio vago que comience a regularse para poder también apoyar el proceso de gestión emocional y conductual de los niños, que ya vamos a profundizar en el proceso conductual, les quiero compartir 4 herramientas que les van a poder ayudar a fomentar el desarrollo del neurovago y sobre todo de forma muy consciente que puedan ustedes también hacerlo junto a sus hijos para así cambiar la gestión emocional en casa. La primera es la respiración profunda. Hoy día hay demasiadas oportunidades para nosotros poder apoyar a los niños en su respiración. Siempre me gusta que sea, o les recomiendo, que sea de forma divertida, de forma lúdica, para que los niños puedan realmente comenzar a integrarlo. Y hay que ser intencional, o sea, hay que comenzar a hacerlo con mucha intención, con mucho propósito, para que puedan ser entonces constantes y de esa forma generar un hábito y ya se convierta en parte de la dinámica de ustedes o en esas herramientas en las que se apoyan para la gestión emocional. La respiración ayuda muchísimo a regular al sistema nervioso parasimpático. Acuérdense, es el que nos ayuda a responder ante el estrés. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Miren, pueden buscar respiraciones, bien sea en YouTube, donde el niño pueda o ustedes junto a sus hijos puedan tener una respiración guiada y controlada. Hay opciones sensoriales que a mí me encantan y que uso muchísimo en la consulta, desde soplar una flor o una vela, de mentira, por supuesto, que siempre estén seguros los niños. Respirar una flor y soplar una vela es un ejercicio que siempre ayuda. Hay stickers, calcomanías, pegatinas que lo pueden conseguir y si quieren que les deje la información me lo escriben acá, con patrones de respiración que ayudan muchísimo y que incluso pueden tener hasta una textura de manera de que ellos lo puedan llevar donde ellos quieran y también reciben esa estimulación sensorial placentera que comienzan a asociar con la respiración. Ejercicios que ayuden a ubicar, a aterrizar al niño en el aquí, en el ahora, es fundamental. Yo les compartí hace mucho tiempo y también se los voy a dejar acá un ejercicio que es muy práctico, no sé si lo han visto, seguramente sí, que es la de cuando estás sintiendo que mucha ansiedad, busca 5 cosas en tu espacio que puedas ver, 4 que puedas tocar, 3 que puedas oler y así sucesivamente a través de los sentidos. Y es que el practicar, el estar en el presente ayuda muchísimo, sobre todo con los procesos de gestión emocional y van a ayudar a que comience el proceso de calma. Algo que yo siempre trabajo con los niños cuando hay ansiedad infantil como tal es mantenerlos ocupados, mantenerlos en movimiento, especialmente, sobre todo, para poder trabajar la redirección. ¿Por qué? Porque en la ansiedad o cuando hay altos niveles de cortisol,
si hay un sistema nervioso desregulado, todo lo que estamos hablando, comienza entonces a haber pensamientos automáticos o comienza a haber una tendencia a pensamientos agresivos, a pensamientos violentos y a pensamientos ansiosos. Entonces, una manera muy eficaz y muy práctica es poder tener el ejercicio que les acabo de decir, pero también otros ejercicios que ustedes puedan tener con sus hijos en casa, porque van a ayudar a cambiar el foco de atención y de esa manera no solo va a ejecutar alguna actividad, sino que también le estamos permitiendo a su mente que se pueda enfocar en otra cosa que no sea el detonante. Y esto es una herramienta de gestión emocional sumamente valiosa. Otra cosa que también pueden hacer, bueno, ejercicio, que los niños puedan tener ejercicio. Algo que veo muchísimo, que estoy viendo últimamente, honestamente me tiene bien preocupada, es el hecho de que los niños no están pasando suficiente tiempo en piso. Y estoy hablando de bebés, jugando, interactuando. Y yo sé que muchas veces tenemos una actividad o una rutina diaria muy demandante y al mismo tiempo lo que quiero es poder compartir con ustedes la importancia del ejercicio y el movimiento con los niños, especialmente cuando hay altos niveles de cortisol, por lo que hemos estado hablando a lo largo de esta conversación. Y específicamente, hacer ejercicio ayuda a mejorar este tono vagal del que les estaba hablando y ayuda también a reducir el cortisol. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque comenzamos a segregar serotonina, dopamina, neurotransmisores que tienen que ver con la felicidad, con la calma y el bienestar emocional. Y una última recomendación que les podría dar en relación al tono vago es comenzar a tener más juegos sensoriales, ir descalzos a una cancha de arena o si tienen acceso a la playa cerca, que puedan ir a la playa, que puedan tener contacto con la naturaleza, que puedan jugar con elementos como troncos, hojas, césped, grama, como ustedes le digan, poder incluso en casa actividades tan sencillas como por ejemplo, y esta es una regulación emocional que me gusta muchísimo y se las voy a compartir, agarrar una toalla pequeña como de manos, que ustedes la empapen en agua y que sus niños tengan que exprimirla hasta que no le salga ni una gota y luego volverla a empapar y luego volverla a exprimir. Son actividades sencillas, muy sencillas, que permiten tener canales de expresión, donde aparte tienen esta estimulación sensorial, como por ejemplo con el agua, que sabemos que es un factor sensorial que ayuda muchísimo a la calma y a su vez a ustedes les va a permitir tener más herramientas en casa, no solo con la regulación emocional, sino también de forma muy intencional con el nervio vago y con el sistema simpático y parasimpático. Entonces comenzamos a hablar de gestionar las emociones y de crear espacios también, no solo de conexión familiar, sino también de autorregulación familiar, que es muy importante cuando hay conflicto parental en casa. Y bueno, profundizando un poco ya en cuál es el impacto de los conflictos parentales o de estar expuesto a conflictos parentales en el comportamiento infantil, bueno, esto es súper importante. O sea, cuando los niños están expuestos o están creciendo dentro de ambientes donde no se sienten seguros, por supuesto que vamos a tener repercusiones en su comportamiento. Y lo digo con esta, digamos, con esta autoridad o con esta seguridad, mejor dicho, porque es que el comportamiento siempre habla de una necesidad, de una carencia del niño. Y si el niño no se siente seguro, va a buscar o va a necesitar sentir esa seguridad y al ser niños donde todavía no están desarrolladas todas sus habilidades emocionales, donde todavía hay mucho que aprender, adquieren comportamientos que no son los más sanos. Nosotros en disciplina positiva llamamos a esto meta equivocada del comportamiento y es súper interesante las diferentes manifestaciones de necesidades en conductas infantiles, ¿no? Y normalmente se asume que, bueno, si el niño crece en un entorno donde hay conflicto, el niño va a ser agresivo y va a ser violento. Y a pesar de que sí, hay una gran probabilidad de que esto ocurra, también existe la probabilidad de que en lugar de tener una conducta agresiva, violenta, tenga una conducta sumisa e introvertida y que eso lo convierta en alguien muy vulnerable ante situaciones como bullying, incluso como depredadores sexuales, entre muchas otras cosas que pueden estar ocurriendo. Entonces, entender lo siguiente es fundamental. El comportamiento
es lo visible de un montón de factores que están en el inconsciente del niño. Si se siente seguro, si ve a papá, mamá gritándose entre ellos, si de pronto se están ignorando, si es el mensajero entre uno y otro, si un papá le habla mal del otro papá al niño, si papá o mamá desaparece porque está molesto y luego vuelve a aparecer cuando está contento, cuando se discute y no se repara delante del niño, o sea, tantos factores que el niño está absorbiendo, observando e interactuando y sin contexto, sin información, sin seguridad, comienza a generar o a autogestionar cuáles van a ser esos comportamientos que le van a permitir lograr su meta. Bien sea su meta sea pedir ayuda, que es cuando hay como una sumisión asumida de que asumo que no soy suficiente, que no puedo, yo no puedo, todo es muy pesado, todo es muy difícil, ayúdame. Bien sea de querer ser el que controla, ser el jefe, bien sea de vengarse, porque también se pueden vengar, bien sea de querer ser el centro de atención. Y entonces, a través de esas necesidades que pueden estar presentes por las carencias que están en casa, comienzan a tener comportamientos inadecuados o malos comportamientos, y lo pongo entre comillas porque no me gusta hablar de malos comportamientos, sino es que son comportamientos que el niño ha ido aprendiendo a través de este feedback también social, que es lo que le ayuda a lograr su meta. Y como les decía, esto es bien interesante, sobre todo cuando hay metas equivocadas del comportamiento, porque cuando el niño tiene una meta, no le importa tanto la forma, si es placentera o displacentera. Lo que le importa es lograr la meta. Si un niño quiere atención porque necesita atención, porque sus necesidades están siendo ignoradas, no necesariamente va a venir y va a decirte, mamá, papá, necesito que me acompañes a esto porque tengo miedo o necesito esto. No, lo va a hacer de la forma que con las herramientas que tiene en el momento. Entonces puede ser llorando, puede ser reprochando, puede ser diciendo que no puede, puede incluso, aunque se lo hayas enseñado por durante 4 o 5 años, puede que no sepa cómo hacerlo todavía y tiene que ver con la meta equivocada. Entonces, comprender que la conducta es como esta comparativa que hemos visto por todos lados, por todas las redes sociales. La conducta es la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en el niño. Nos va a ayudar muchísimo también a saber cómo acompañarlos, cómo gestionarlos, cómo ayudarles a gestionar, cómo pues corregular, porque si de pronto yo veo que, no sé, tiene menos de 7 años o tiene más de 7 años, pero todavía, a pesar de que tiene 9, por dar un ejemplo, tiene mucho temor, tiene una dificultad para hacer sus nuevos retos, para enfrentar nuevos retos, para hacer sus actividades diarias. Mi rol como mamá o como papá puede ser ayudarlo a regularse a través de la corregulación, donde yo me regulo a través de actividades para poder enseñarle a cómo regularse. Y esta corregulación normalmente se habla durante la primera infancia, sin embargo, cuando hay conflictos parentales, también necesitamos entender que aunque tenga más edad, aunque esté en su segunda infancia, si todavía esto está presente, tiene que ver con el alto estrés al que el niño está expuesto y desde ahí comenzar entonces a acompañarle. O incluso en muchos escenarios ya no está expuesto a este conflicto, pero estuvo durante un año, durante unos meses. Entonces también hay que entender que el comportamiento no surge como una respuesta inmediata en todos los casos. En muchos casos sí, en otros casos pueden pasar semanas, incluso meses, hasta que el comportamiento comienza a hacer presencia o a quedarse como tal. Y esto también necesita ser abordado y ser atendido. Y por supuesto que cuando hablamos de altos niveles de estrés en los niños, no podemos dejar de hablar del aumento que hay en la depresión y en la ansiedad infantil. Cada día más hay niños donde comienzan de pronto con síntomas que comenzamos a normalizar un poco. Falta de apetito, insomnio, muchas pesadillas, terrores nocturnos, comienza a haber como una apatía, muchas quejas somáticas, por ejemplo, todos los días tiene, todas las semanas tiene un dolor nuevo, le duele la cabeza, si no es la barriga, si no es la rodilla, etcétera, y dolores recurrentes. Eso, si de pronto sus hijos están teniendo alguna de estas situaciones, pues mi recomendación sería
que puedan ir con un profesional, que puedan ir a un psicólogo para poder entonces entender y descifrar qué está ocurriendo, cuáles son las herramientas en las que se pueden apoyar y sobre todo descartar si hay ansiedad o hay depresión infantil. Son situaciones que, como les digo, cuando hablamos, bueno, todavía hay mucho tabú en el mundo que está relacionado con la depresión y con la ansiedad, especialmente con la ansiedad y depresión infantil. Se asume que los niños no se deprimen, que los niños no tienen por qué sentir ansiedad, porque ellos no trabajan, porque ellos tal cosa, o sea, por muchas razones que equivocadas que nos hacen pensar que los niños realmente no se pueden deprimir o que no pueden estar con ansiedad per se. Y estos síntomas nos ayudan a entender que son como red flags. Si ustedes están viendo alguna de estas sintomatología, no esperen más tiempo para comenzar a ejecutar. Entonces, como se han dado cuenta, hemos hablado muchísimo de cuáles son las repercusiones, de cómo se ven afectados o perjudicados los niños cuando están expuestos a conflictos parentales, bien sea, como les digo, por meses, por semanas o durante años. Y quiero enfocarme ahora en cuáles son esas herramientas que los pueden ayudar a ustedes a acompañar a sus hijos a través del desarrollo de habilidades de inteligencia emocional. Yo diría, bueno, lo primero, sin duda alguna, es buscar apoyo terapéutico, bien sea familiar, de pareja y personal o individual. ¿Qué quiero decir? Cuando hay conflictos parentales necesitamos pues dejar de estar en ese círculo vicioso, en esa relación dañina y tóxica que lo que hace es lastimar. Cuando hay agresividad, cuando hay violencia, no es negociable el que no se pueda o el que se mantenga esa situación, ¿no? Entonces, poder apoyarse con terapeutas, equipo terapéutico que esté preparado para acompañarles a ustedes, bien sea como pareja, si tú me estás viendo como mamá o como papá y quieres dejar de estar en ese entorno, en ese espacio de conflicto, de violencia, de agresividad, es necesario que cuentes con el apoyo necesario para que tú puedas continuar y puedas salir de esa situación. Y cuando lo hagas, no solo te enfoques en ti como adulto, sino por favor enfócate también en tus hijos, en el que puedan tener un espacio con un profesional, con un psicólogo, que puedan trabajar su mundo interior, cómo está su psiquis, cuál es la representación que ellos tienen, cuál es la interpretación que tienen de la familia, de mamá y papá, cuáles son sus temores, sus ansiedades, sus dificultades, sus retos en el día a día, porque precisamente para eso nosotros estamos, para poder darles herramientas a los niños y que de esa forma puedan tener oportunidades de ir asumiendo estos retos. Por supuesto que otra cosa que les puedo compartir en relación a conflictos familiares es manejar los conflictos en privado, cambiar la dinámica de la pareja y esto no es una tarea fácil, por ende sigo recomendando el apoyo terapéutico porque estas transiciones son complejas, especialmente cuando ya la pareja ha tenido una interacción, una dinámica no sana por mucho tiempo y es importante contar con nuevas herramientas y con nuevos espacios. Y también si de pronto tú dices, mira, no estoy en una etapa de conflicto de agresividad, pero sí de muchas discusiones porque estamos muy cansados, porque no tenemos apoyo, porque de pronto mi esposo trabaja mucho y yo estoy muy agotada en casa y no estamos conectando, que también es un conflicto parental, pues trata en lo posible de tener dinámicas en casa que te permitan primero reparar. Y esto es algo que siempre les recomiendo a las familias que acompaño. Así como hay discusiones, porque sí hay discusiones que van a estar presentes en casa, discusiones sencillas, discusiones ligeras del día a día o incluso discusiones un poco más fuertes, es importante que sus hijos los vean pidiéndose disculpas, reparando, haciendo un acto de reparación, o sea, que ellos puedan ver que así como de pronto hay una discusión, también está la posibilidad de reparar y sobre todo de buscar una solución a esa situación que generó la discusión. Esto no solo le va a permitir a sus niños sentir un poco más de seguridad, sino que también les va a enseñar a través del ejemplo que esto es una habilidad que ellos pueden comenzar a trabajar. Y por último, bueno, por supuesto que todo lo que tiene que ver con fomentar la comunicación, la validación emocional en casa, la empatía, que ustedes puedan decir,
oye, siento que estoy, no sé, estoy muy estresada, estoy muy estresado, voy a respirar, ¿me acompañas a respirar? Necesito tomarme un break, voy a dar una vuelta a la manzana, a la cuadra, ¿me acompañas? O sea, que sea a través también de esa interacción que ustedes puedan comenzar a fomentar la comunicación, esa validación emocional, donde ustedes también se muestren vulnerables en el sentido de mamá o papá también se sienten de esta forma, mamá o papá de pronto sobre reaccionaron y ahora me doy cuenta y quiero pedirte disculpas si te sentiste con miedo, si sentiste ansiedad, si te sentiste preocupado al vernos así. O sea, poder darle nombre a la situación y reparar, trabajar la empatía. ¿Qué puedo hacer la próxima vez para que tú no te sientas así? O sea, es súper importante. Hay tantas cosas que se pueden hacer en casa precisamente para que ellos también aprendan a cómo manejar los conflictos de una manera sana emocionalmente hablando. Y ya como para última recomendación, sobre todo si están en proceso de transición, generar estructura y dinámicas en casa es la mejor manera de poder transmitir seguridad, confianza, esta predictibilidad de las que tanto les hablo, esta base sólida sobre la cual el niño o la niña va a poder responder ante las actividades diarias, donde incluso va a querer colaborar, donde va a tener este sistema parasimpático con mucha más asertividad, donde incluso va a poder responder mejor ante los espacios de estrés, de ansiedad. Entonces, por supuesto que no podemos dejar de, no podemos pasar por alto el hecho de que lo primero es dejar de manejar los conflictos de la manera que se está haciendo y buscar nuevas oportunidades para resolver los conflictos en casa, buscar espacios terapéuticos donde ustedes puedan resolver esos conflictos de pronto internos y así también llevarlo o trasladarlo a los conflictos que están viviendo como pareja. Sin embargo, en este caso, abogando por la salud mental infantil, mientras ustedes como adultos puedan estar viviendo esto, mi recomendación es que comiencen también a darle un espacio a los niños de salud mental, donde puedan expresar, donde puedan hablar, donde puedan drenar, donde puedan realmente comunicar y verbalizar todo lo que puedan estar sintiendo a través de lo que ellos han vivido. Y de esta manera vamos a comenzar también a tener nuevas herramientas y a llenar a los niños de oportunidades para que se sientan capaces emocionalmente hablando. Espero que esta conversación te haya ayudado un poco en el proceso, que pueda ser de apoyo también para ti o para alguna persona que tú estás viviendo. Recuerda, como siempre, aquí te lo voy a dejar, pues suscribirte al canal, déjame tu comentario, dale like al episodio y compártelo con cualquier amistad o familiar que necesite ver esta información para comenzar a sanar estos conflictos parentales y también comenzar a gestionar la salud mental infantil en casa. Gracias por acompañarme. Acá en la descripción les voy a dejar los links de la información que les dejé o que les comenté y espero que nos podamos ver pronto. Nos vemos y gracias por estar acá. Bye.